Muy, muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de Xibamba Estéreo, la original como su nombre. Estamos en el programa Cara a Cara. Bienvenidos y también si nos escuchan no en vivo, después buenos días, buenas noches o buenas tardes en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Efectivamente me ha tocado esta vez reemplazarlo a Santos Calderón en el programa Cara a Cara, pero lo hago con todo gusto. Mi nombre es Vicente Vivanco y bienvenidos todos ustedes. El tema de hoy que vamos a hablar es lo que ha pasado estos dos últimos años en el país. ¿Qué pasó con los 4 niños de las Malvinas? Porque recientemente esta semana se hizo público la sentencia de la Corte Constitucional acerca de la desaparición forzada de los 4 niños denominados de las Malvinas. Vamos a analizar eso porque esto es muy importante. ¿Qué pasó con Josué, con Ismael, con Esteban? ¿Y qué pasó también con Macías? ¿Por qué digo esto que es importante? Porque Josué de 11 años, los demás niños de 12 años, podrían ser tus hijos, podrían ser tus sobrinos, podrían ser tus nietos. Y podría ser que luego de jugar fútbol ya no regresen nunca más a casa. Y luego de una noche que esperas, 7, 8 de la noche, 9 de la noche, que esperas, a tus hijos ya no vuelvan nunca más a casa. Que te encuentres con ingrata noticia de que han desaparecido y que posteriormente los han matado. Y no necesariamente delincuentes del crimen organizado, secuestradores, sino justamente en manos de gente que tú crees que podrían dar seguridad, como son militares o policías. Y eso es lo que ha pasado en el país. Entonces, a nombre de seguridad se cometen muchos errores. Por eso es importante este tema. Entonces, voy a mencionar de alguna manera la descripción, la historia acerca de este tema. Se llama Los 4 niños de las Malvinas. El 8 de diciembre del 2024, los niños fueron interceptados por militares pertenecientes a la Fuerza Aérea Ecuatoriana de Taura, justamente en el sector de las Malvinas. Venían jugando, 11 niños estaban jugando y de ahí detienen a 4. Los suben a una camioneta que inicialmente no, y luego los trasladan a la base de Taura. Ahí los desnudan, les disparan al aire y posteriormente se conoce que desaparecieron y amanecen después de aproximadamente un mes. Se encuentran los cadáveres de ellos calcinados. Este actuar de los militares no es el adecuado por ningún lado, porque lo razonable y lo legal es que ellos no podrían, si alguien supuestamente comete un delito, y en caso de menores de edad, lo que tiene que irse a la DINAPEN, a la fiscalía, a la policía, luego la fiscalía se encargará, pero no llevarlos a una base militar y luego dejarlos desprotegidos. Y a la par, después de que sucedió esto, se negaban a dar información a los padres. Los padres denunciaron a la fiscalía y inicialmente dijeron desde las mismas Fuerzas Armadas que esto era un secuestro o que eran militares, que eran delincuentes disfrazados de militares. O sea, comenzó la negación, primero la negación de los hechos de que ellos no habían sido, pero luego por unas cámaras del municipio de Guayaquil, de esas que ahora están secuestradas por el gobierno, descubren que los niños efectivamente los llevan en las camionetas. Y a partir de eso comienza una presión mediática, una presión social, que dónde están los niños, qué es lo que pasa. Posteriormente a eso, ya a finales del año 2024, mismo a finales de diciembre, se descubrió que los niños ya estaban fallecidos y solo se encontraron sus restos.
Esto era y es muy desastroso para la familia, pues no en parte de la Corte Constitucional de la sentencia y también del proceso penal nunca se descubrió de que ellos han cometido algún delito. No hay ni víctima que denuncie ni parte policial que relate aquello. Esto fue muy desastroso, pero no solo eso, porque hay más denuncias de esto. Alrededor de 27 desaparecidos en el año 2024. Desaparecidos en manos de la fuerza pública, sea del ejército, sea de la policía. Y siempre con el mismo patrón de que supuestamente son secuestradores vestidos de militares. Entonces, en esa situación es importante analizar el contexto porque les digo que no estamos libres de eso. Porque mañana, tarde o temprano, y ojalá no pase, podemos estar inmiscuidos en eso. Pueden decir allá 4 niños de Guayaquil, 4 niños de las Malvinas, yo qué tengo que ver con eso. Hay una frase que le otorgan, no creo que a un padre pero le dicen a Bertolt Brecht, primero comenzaron con los comunistas, pero como yo no era, no me importaba. Luego con los sindicalistas, pero como yo tampoco era, tampoco me importaba. Después con los eh, con las demás personas. Entonces, ya cuando te toque a ti, demasiado tarde. Y voy a hablar cuál es el contexto de esto también. ¿Qué pasó posteriormente a esto? La conducta de los militares, de los jefes militares, fue primero de negación, de que ellos no saben del tema, del ministro de Defensa que tampoco sabe del tema, de Lofredo, y no daba pistas. Pero luego por la presión se sabe que ellos llegaron ahí. Pero ¿a qué voy con eso? A lo mejor parezco repetitivo. Porque cuando, ¿se imaginan ustedes si un subordinado comete un delito y llega a las oficinas o al cuartel y el jefe le dice, tranquilo, no pasa nada, yo te tapo? Bueno, y así estamos acostumbrados. ¿Recuerdan lo que pasó en el cuartel con en la escuela policial, cuando mataron a una señora ahí, esposa de un oficial, en el tiempo del gobierno de Lazo? Hubo también complicidad y no se sabía qué pasó, qué sucedió. Entonces acá también lo mismo. Entonces, pero lo que yo digo es, ¿cuál debe ser el actuar o el proceder de un jefe, de un comandante? A ver, este cometió el error, denunciémoslo y llevémoslo a la fiscalía, porque ha cometido un delito, pero no taparlo. Y eso se tapó no solo desde el comandante de la base militar de Taura, llegó al comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y luego llegó hasta el Ministerio de Defensa con el señor Lofredo. Todos ellos se encargaron de tapar, de tapar, de tapar, de tapar, de tapar. Hasta que luego se hacen las investigaciones y ya era inevitable la situación. Entonces, esa primera conducta de cometer este horrendo crimen y luego de ocultar o taparles a los familiares, nos dice que la conducta ya no es un tema de los únicos que cometieron esos soldados oficiales de la FAE, sino una cuestión institucional y una cuestión que viene desde arriba tapando. Eso en primer punto. Y en el otro punto, amigos, es en qué contexto se da. En un contexto de que supuestamente estamos en una lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia. De hecho que existe eso. Nadie va a negar la existencia del crimen organizado y del avance de ellos. Pero me pregunto, si esas medidas que las han venido tomando ellos de forma permanente y casi repitiendo una y otra vez,
no desde este gobierno, sino de los gobiernos anteriores, estados de excepción, militarización, aumento de penas, e incluso la declaración de un conflicto armado interno a inicios del 2024, que no les permitió, se autopermitieron ellos, diciendo que como es una guerra, todo está permitido. Entonces, que los militares salgan a las calles sin vigilancia, porque la Constitución, miren, o sea, incluso contra lo que dice la misma Constitución, porque claro que hubo una reforma de la Constitución acerca de la participación de los militares en la seguridad interna, pero dice de forma complementaria o suplementaria y bajo vigilancia de la Policía Nacional. Y luego bajo control del Poder Civil. Pero no podrían salir militares de forma autónoma, ellos mismos haciendo operativos, porque esa no es su función. Incluso la Corte Constitucional les ha manifestado que no lo pueden hacer de esa forma. Miren, entonces, cuando sacamos militares a las calles, cuando hacemos estados de excepción, porque los estados de excepción parece que les dan carta abierta para decir que pueden vulnerar derechos. ¿Y a qué me refiero? O sea, sí se puede restringir derechos como la libertad de tránsito, como la inviolabilidad de domicilio, como la inviolabilidad de correspondencia. Pero jamás en la Constitución dice que se puede restringir el derecho a la integridad de las personas, es decir, estar torturando, tampoco al de la vida. No se puede restringir la vida, el debido proceso. Me refiero a que si alguien comete un delito, no puede estarlo la policía golpeando, ni los militares golpeando, ni torturándolo. Tienen que detenerlo, a menos que exista una provocación y una amenaza inminente para usar la fuerza. Pero de lo contrario, no puede hacerse eso. Pero ellos consideraron dentro de los estados de excepción, o consideraron que dentro de este llamado conflicto armado interno, ellos están autorizados para hacer lo que quieran, incluso para arrestar a las personas sin la debida motivación. Y en ese contexto, en ese ambiente, es lo que se da, esto de los niños. Entonces me van a decir ustedes, ¿está preparado un militar para detener a un niño? Sí, su preparación es para la guerra. Entonces, su preparación es para usar la fuerza, para combatir al enemigo. ¿Y puede considerarse a la población como enemigo? Muchos dirán en este punto, pero estos son delincuentes, ¿qué quieres? ¿Que les vayas a dar flores? No, hay una cosa ahí, hay una situación. La respuesta, al menos desde la parte legal, constitucional, la respuesta frente a la delincuencia que el Estado tiene que hacer es, si alguien comete un delito, digamos inflagrante, apresarlo, llevarlo a un juez, sentenciarlo a prisión, y esa es la respuesta. Y si no es en flagrancia, pues tienen que investigar, llevarlo a juicio con las pruebas y condenarlo. No hay otra forma de hacer eso. O sea, no puede estar disparando a la gente porque yo creo, porque un policía supone que este es delincuente o porque un militar cree que este es delincuente, vamos disparándole. No, pues entonces eso ya es la ley de las... si supuestamente están combatiendo la delincuencia, están actuando como delincuentes, porque el delincuente no tiene reglas, el delincuente no tiene normas y el delincuente no le importa razones ni pruebas. Se acabó, puede disparar, pero si un policía o un militar actúa así, pues entonces estamos dando carta abierta a que puedan hacer lo que quieran. Y por eso ese desenlace de los niños de las Malvinas. Y en otro punto también me dirán ustedes, como paréntesis aquí dirán, pero es que los delincuentes entran y salen y hay jueces corruptos. Y no puede ser así. A ver. El principio de inocencia, algo que se ha logrado, pero hace siglos, es que yo y usted
gozan de ese derecho a la inocencia. Porque mañana puede venir un policía abusivo y a usted lo acusa de cualquier cosa. O lo acusa a su hijo de cualquier cosa. Y el juez está en la capacidad de creerle. No, pues tiene que mostrar pruebas, testigos, videos, pericias, lo que sea, pues, acerca de eso. Porque si no es fácil acusar a alguien. Tú perteneces a tal banda, tú perteneces a tal cosa, y listo, a la cárcel. No creemos en eso. Porque eso configura el abuso, una detención arbitraria. Y entonces, aquí también viene el punto siguiente. ¿Quiénes son las víctimas de esta parafernalia punitivista, de encarcelar, de la venganza, que para supuestamente en la lucha contra la delincuencia y del crimen organizado? Los más pobres y los más débiles. Porque ustedes van a darse, amigos, de que siguen Uxibamba Estéreo y en el programa Cara a Cara. El crimen organizado tiene jerarquías, tiene escalas. O sea, ¿quiénes? Abajo están los sicarios, los vendedores de poca monta, quizás los lobos, esta gente que por un pedazo, por unos 50, unos 10,000, 5,000, pueden cometer cualquier delito. Pero ¿quién los manda a ellos? ¿Quién está arriba? En el negocio de la droga, ¿quién exporta la droga? ¿Cuáles son los puertos que están exportando droga? Dice que llegan a Alemania, a España, en barcos de exportación bananera, que sale el 70%, que ingresan por los puertos, que ingresan por las carreteras. ¿De dónde viene eso? ¿Quién están inmiscuidos en eso? No son pues la gente de poca monta. ¿Quién lava el dinero de eso? ¿Dónde están los bancos, las cooperativas? ¿Dónde reciben? ¿Cómo se hace con eso? ¿Quién debe controlar eso? ¿Cuáles son los oficiales, los generales? Y en las cárceles mismo, ¿cuáles son los encargados de controlar todo eso? Pues no son los de poca monta. Pero siendo el crimen organizado, teniendo sus jerarquías, no le apuntan a la cúpula, no le apuntan a la alta jerarquía, le disparan a los pequeños. Entonces, todas estas redadas, estos operativos, tienen una connotación, digamos, de prejuicios. Es pobre, vive en un suburbio, es afrodescendiente, es hombre, es joven. Entonces, a veces ni siquiera porque hay pruebas, sino por los prejuicios sociales, se hace redadas, se hace operativos y terminamos en lo que hablamos inicialmente, en que se vulneran los derechos de las personas. Y entonces las cárceles están habitadas de gente pobre. Y no estoy diciendo que porque es gente pobre está libre de cometer delitos. No, obviamente que no. Pero la justicia y las leyes ensañan. Y entonces ahí va mi pregunta. Estos operativos, estos estados de sección, que por supuesto que ayer ya vamos desde el 2024, desde el inicio de 2024, 2025 y 2026, solo con estados de sección. Solo con estados de sección. Y últimamente en Guayaquil, en Machala, otra vez estado de sección, toques de queda. Y la respuesta frente a eso es: ¿ha bajado los índices de delincuencia? Cuando tenemos que el país está, según Inside Crime, en tercer puesto de los países más violentos de la región. Solo nos supera Jamaica, Haití y las Islas Turcas. Y se ha incrementado frente a otros años el 30% de homicidios intencionales. Y el New York Times dice el 70% de la droga que sale de aquí. Y hay reportes de medios de comunicación europeos
que la droga está llegando en barcos bananeros. Entonces mi pregunta es, ¿por qué seguimos repitiendo la misma medida si no tenemos resultado? Si no hay resultado. Y entonces ahí preguntémonos, ¿ha servido a los estados de excepción? ¿Ha servido militarizar la sociedad? ¿Ha servido aumentar de penas? ¿Ha servido incrementar de población carcelaria? Porque muchos investigadores y estudiosos del crimen, criminólogos, dicen, ¿cuáles son las causas de eso? Aquí se trata solo con militarizar y ponernos que a tal jefe de tal pandilla lo han cogido, a tal jefe de tal pandilla lo han cogido. Y la médula, y los programas, y un programa de inteligencia para acabar con la financiación, sabotear la economía de estas, de estas organizaciones criminales. Pues no hay nada de eso. No hay nada de eso. Entonces, ¿qué medidas contra el lavado? Pero a la población, si usted compra un terreno de $20,000 o de 10,000, lee la guape y todas esas cosas. No hay, la verdad es que no hay. Pero entonces, ¿para qué ha servido esto? ¿Para qué ha servido? Una, porque bajo el pretexto o el argumento de conflicto armado interno de seguridad, nos han ido imponiendo leyes. Ustedes recuerdan que la primera medida que nos pusieron bajo el contexto de que supuestamente está luchando contra la seguridad fue subir el IVA del 12 al 15%. Después nos pusieron leyes que no tenían nada que ver con el crimen ni con la seguridad. Por ejemplo, ¿te acuerdan de la ley de servicio público que quería hacer y que luego la declararon inconstitucional? Entonces, cerraron la frontera de Macará diciendo que es por seguridad. Y como está de moda los informes secretos, nadie sabe por qué. Entonces, a través del miedo, a través de esta inseguridad que la existe, pero que no hay un combate real, ellos lo que han tratado es de manipular a la población para ir imponiendo sus medidas. Y miren, y no estoy alejado. En este estado de excepción, declaran estado de excepción a varias provincias y cantones. Y entre los cantones, ¿saben cuál está? El cantón de Naves y Echandía, donde no hay delincuencia. Pero ¿saben por qué lo ponen a Naves y Echandía? En el último decreto. Y ya está todo el tiempo. Para poder militarizar, para poder abusar. ¿Pero por qué? Porque ahí están los proyectos mineros, Curiminga. Ya, busquen en Google. Y Curiminga pertenece a la familia Noboa. Y ya le dieron luz verde para la explotación minera ahí. Y entonces los comuneros están denunciando que se ha valido el gobierno de estos estados de excepción para poder entrar ahí y abusar de la población y acabar con la resistencia con los que defienden el agua y la naturaleza. O sea, también es eso. Y recordemos cuando los compañeros de Otavalo, en las protestas de octubre del 2025, los acusaron de crimen organizado, terrorismo, y los llevaron a las cárceles peligrosas, comuneros que estaban protestando. Entonces, utilizaron todo este aparataje militar, policial, para sus negocios y para manipular. Y a la vez que terminamos nosotros, aparte de esto, vulnerando derechos. Y ya les digo, 27 personas, y eso es de lo que se sabe, con denuncias de desaparición forzada. Porque llegan a los barrios pobres, los detienen, los matan, no pasa nada, silencio absoluto. Los 4 días de Malvinas fue porque hubo denuncia. Entonces yo creo que es súper importante dejar en la memoria del país esto, para que jamás se vuelva a repetir, para que la opinión pública, para que los periodistas,
para que los juristas, para que los abogados y para que la sociedad en general tenga memoria de esto, para que nunca más se vuelva a repetir un hermano Restrepo, los 4 niños de Malvinas y muchos casos más. Miren allá gente que adora a Nayib Bukele, ahí de Ángel Stein, que estoy leyendo aquí, dice, aseguran, leo el artículo, juristas presentan a la Corte Americana de Derechos Humanos informes sobre supuestos crímenes de lesa humanidad en El Salvador. Aseguran que durante el estado de excepción se han reportado 540 casos de desaparición forzada hasta febrero de 2025 y 403 muertes en las cárceles. Si el combate contra el crimen no tiene límites, y los límites son los derechos de las personas, y no vengan a decir, ya para finalizar esto, que es que los delincuentes tienen derechos humanos. No, señor, todo el mundo tiene derechos humanos, no el delincuente. Si alguien es delincuente y comete un delito, pues que lo metan, pero que lo metan con pruebas. Pues. Porque si no lo meten con pruebas, tarde o temprano puede ser yo, puede ser usted, que lo metan sin pruebas. Y el rato que usted esté con un familiar en la cárcel o usted en la cárcel, ahí se va a dar cuenta de lo que usted aplaudía en su momento, llevado por la ira, por el odio, por la manipulación. ¿Cómo puede ser que tengan a la gente detenida sin fórmula de juicio? ¿Y cómo puede ser decir que ya encarcelado hay que tratarlo peor que un animal? Pero a veces nos decimos cristianos, que amamos el prójimo, pero cuando hablamos de esto, que en la cárcel se pudran, que en la cárcel estén peor que perros. Entonces, yo creo que el respeto mínimo a la dignidad, como alguien que puede recibir la luz del sol, tener un libro, trabajar incluso en las cárceles, pero si en las cárceles cerraron los talleres, yo aquí como abogado, cierran los talleres, no hay lugares para cultivar, no les dan libros, no les da la luz del sol, los tienen encerrados, a cuenta de seguridad, incluso los abogados no podemos ni entrar. ¿De qué centro de rehabilitación? Porque lo mínimo que podemos pedir en una sociedad es el mínimo respeto a las personas. Si usted con ver un perrito, pues usted no lo puede patear, ni matar de hambre. Mejor siendo una persona, haya cometido los delitos que haya cometido, el hecho de mismo estar encerrado, y es una pena, ya es una condena. Y sobre eso, cargarse más, incluso permitir que dentro de las cárceles los extorsionen, me parece incorrecto. Podría ser que muchas personas no estén de acuerdo conmigo, pero yo quiero rescatar la humanidad, la dignidad y la justeza de esta sociedad. Así que, amigos de Cuxibamba Estéreo y en el programa Cara a Cara, hemos hablado acerca de los 4 niños de Malvinas y la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias al directivo de Cuxibamba Estéreo por haberme permitido aquí y también haberlo reemplazado a Santos Calderón en el programa Cara a Cara. Muchas gracias a todos ustedes por haber llegado a escucharme aquí hasta este momento y esperemos conversar. Y también Santos Calderón, me imagino la otra semana, el próximo sábado, ya está aquí con ustedes para compartir varios análisis de políticos, económicos, sociales, culturales. Hasta pronto y que sigan en Cuxibamba Estéreo, la propia original como su nombre. Les saludó Vicente Vivanco, muchas gracias.